الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Hemos llegado al último asl, el último fundamento de los tres fundamentos del libro Al-Usul Al-Thalatha wa Adillatuha, el cual hemos completado en 4 clases. Así que la explicación ha sido muy, alhamdulillah, muy simple y debería ser muy fácil de entender. Y este es uno de esos libros los cuales se tiene que leer 3 veces, 4 veces, 5 veces, ir leyéndolo cada 6 meses hasta que eso se vuelve parte de la naturaleza del musulmán, parte del día a día. Ya está, como le llaman, encriptado, encrypted en tu ser. Hay un dicho en árabe que dice: خير لك أن تقرأ كتابا واحدا 3 مرات من أن تقرأ 3 كتب جديدة. Es mejor para ti que leas un libro 3 veces que no que leas 3 nuevos libros. Así que mejor tener los fundamentos sólidos y tener los fundamentos del Islam firmes que no intentar acabar este libro para entrar al otro, solo para sentirte como que estás haciendo algo sin coger ningún producto de ello, sin coger ningún fruto de ese conocimiento que estás leyendo, ya que la intención del aprendizaje es el hecho de aplicarlo. Ya como hemos dicho al principio del libro, del texto, los 4 primeros fundamentos que hablamos de ellos fue el hecho de conocer, Marifatullahi wa Nabiyyi wa bil Adilla, luego el hecho de aplicarlo y luego el hecho de difundirlo y el hecho de tener paciencia mientras difundimos. Así que un conocimiento que no se aplica no tiene ningún tipo de beneficio. Un conocimiento que no se aplica no tiene ningún tipo de beneficio. Vale, entonces entramos al tercer asl. El tercer asl, como tenemos aquí, vamos a leer en árabe primero. El tercer asl dice: al-aslu al-thani, al-thalith, asif. Al-aslu al-thalith, ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Para recapitular el primer principio o el primer fundamento, dijimos el hecho de conocer a tu Señor y cómo lo conoces. Y hablemos de el sentido común y a través de sus signos, a través de su creación, etc. Luego, el hecho de conocer a primero el hecho de conocer a tu religión, luego a tu Señor, y ahora el cual es el hecho de conocer a tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, entonces el primero es Marifatullah, el hecho de conocer a tu Señor. El segundo, el hecho de conocer a tu din. Y el tercero, el hecho de conocer a tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice aquí: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 30 و60 سنة ومنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. Bueno, empezamos con este primer párrafo. Dice: هو محمد ابن عبد المطلب. Él es Muhammad, hijo de Abdul Muttalib.
¿vale? Y hijo de Hashim, perteneciente a la tribu de Quraysh, que era una tribu árabe descendiente directa de Ismael, el hijo de Abraham. La paz sea con él y con nuestro profeta. Vivió hasta la edad de 73 años. 63 años, perdón. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió hasta los 63. Los primeros 40 años fueron previos a la profecía. Los primeros 40 años fueron previos a la profecía, antes de la profecía. Queriendo decir que durante 40 años el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no, em, no fue proclamado profeta, no fue proclamado mensajero durante 40 años. Aquí hay un tema interesante, el cual es la edad de los 40 años. Y el número 40 también en la religión del Islam eh, es un número interesante, el cual tienes, por ejemplo, al-Arba'un al-Nawawiyya, los 40 hadices de al-Nawawi. Tienes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que si 40 personas que no asocian con Allah Azza wa Jal rezan detrás de, o rezan el janaza para un muerto musulmán, que esa persona será entrada al paraíso. Tienes los 40, después de los 40 días viene el ángel y sopla el alma al janín, al feto en la barriga de la madre. Y también Allah Azza wa Jal en el Corán dice sobre los 40, sobre la edad de los 40 años, dice وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ 40 سَنَةً. Y cuando él llegó a los 40, a su nivel moral o la cima de su nivel moral, queriendo decir que a los 40 el hombre llega a la cima de su moralidad. Ya que, y es interesante porque en la sociedad en la cual vivimos, o tal como la gente ahora lo percibe, es que a los 40 dicen, ah, pero es mayor, ya tiene 40 años. Pero en realidad a los 40 años es cuando el hombre ha llegado a su cima de moralidad, de, de macho, por así decirlo, o la mujer a su nivel de moralidad cuando tiene el intelecto más completo, basado en experiencias de la vida, basado en conocimiento adquirido durante estos 40 años, basado en, como hemos dicho, diferentes experiencias. Entonces, es interesante también porque a los 40, no solo Allah ya le ha dicho, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ 40 سَنَةً, وَبَلَغَ 40 سَنَةً, cuando llegó a su cima de moralidad. No, sino que a los 40 también decidió de proclamar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 40 años, los primeros 40 años previos a la profecía y los posteriores 23 fue elegido como profeta. O sea, a los 40 fue elegido como profeta y mensajero. Fue designado como profeta, aquí volvemos al árabe, dice, نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من عن الشرك، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها وتركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. Vale, dice, fue designado como profeta al serle revelada la sura Iqra, ¿vale? Como es conocido de muchos de las explicaciones de los ulama, es que Iqra fue las primeras 10 aliyas de Iqra, de Surat al-Alaq, es el primer trozo o la primera parte que fue revelada del Corán. Ya que como dijimos también en las previas
explicaciones de la recopilación del Corán, dijimos que el Corán no fue descendido duf'atan wahida, no fue descendido de manera una vez solo todo el libro, ya 114 capítulos, no, sino que fue descendido parte por parte. Por eso Allah Azza wa Jal dice en el Corán: "Walau anzalnahu, walau anzalnahu", no me acuerdo ahora de la ley exacta, pero básicamente si hubiéramos descendido el Corán todo de golpe, hubiera sido difícil de aplicar todo de golpe. Entonces, el Corán fue revelado a través de los 23 años, los cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue proclamado profeta y mensajero. Dice, fue designado con la sura Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, y fue declarado mensajero al serle revelada la sura Al-Muddathir. Al-Muddathir, Al-Muddathir, o Al-Muddathir, perdona. Al-Muddathir, el arropado en un manto, como fue explicado que después de que se le revelara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bajó con miedo y temblando otra vez a su casa y fue hacia su mujer Khadija, radiyallahu anha, y le tapó con un manto, y ahí se le fue revelada esta parte de Al-Muddathir, el arropado en un manto. ¿Qué quiere decir eso? Y su ciudad natal es Mecca, y Allah le envió para advertir a su pueblo del peligro de la idolatría y para exhortar a los hombres al monoteísmo, para motivar o para llamar, para invitar a los hombres y a la gente al monoteísmo. La idolatría es básicamente el hecho de adorar a otro que Allah, o adorar a Allah Azza wa Jal con otro, o adorar a otro que Allah Azza wa Jal. ¿Vale? Y el monoteísmo, el hecho de adorar a Allah Azza wa Jal solo. Entonces dice Allah Azza wa Jal: "Ya ayyuhal muddathir, tú el arropado con el manto, qum fa'anzir, levántate y advierte, wa rabbaka fakabbir, y a tu Señor glorifica, wa thiyabaka fatahhir, tu ropa purifícala, wa rujza fahjur, la abominación huye de ella, no concedas favores esperando ganancia, la decisión de tu Señor espera la paciente". Dice, levántate y advierte, significa advierte sobre el peligro del politeísmo y la idolatría, y llama a los hombres al monoteísmo. ¿Vale? Ya, qum fa'anzir, levántate y advierte que hay una cosa que se llama shirk, y que si la gente lo hace no entrarán al paraíso, básicamente. Advierte de eso. Y a tu Señor glorifica, wa rabbaka fakabbir, significa exalta su unicidad. Básicamente vocaliza y eh, y enseña y básicamente glorifica la unicidad de Allah Azza wa Jal, diciendo que Allah es solo uno, tenéis que adorarle a Él solo, no adoréis con Él a otras divinidades, solo Él es capaz de daros lo que pedís a estas diferentes estatuas. Todo eso es el hecho de glorificar su unicidad. Tu ropa purifícala, dice, purifica tus acciones de cualquier tipo de asociación e idolatría. Ya que las acciones también puede existir en ellas idolatría, como por ejemplo el hecho de que tú hagas algo para, eh, para que otra gente te vea hacerlo, por ejemplo. Por ejemplo, entras a la mezquita y haces 2 rak'as solo porque o estás sentado en la mezquita y entra una persona a la cual quieres agradar y te levantas para hacer 2 rak'as para que la persona vea que estás haciendo 2 rak'as. Entonces, en ese momento no estás haciendo esa, esa acción pura para Allah Azza wa Jal y sincera para Allah Azza wa Jal, sino que estás mezclándola. Estás mezclándola con otro ser. En este caso sería esa persona. O el hecho de que una persona haga cualquier acción la cual tiene que ser pura y sincera para Allah Azza wa Jal solo, ya sea eh, cualquier acto de práctica. Puede ser
una raka, como puede ser una mujer ponerse el hijab solo para agradar a un hombre, por ejemplo, el cual podía ser discutible en ese caso, pero en la regla, la norma general es que la persona hace todos estos actos de adoración solo para complacer a Allah Azza wa Jal, no para complacer a un ser. Y luego dice, la abominación huye de ella, significa apártate de los ídolos y evita a los idólatras descendiéndote de ellos. Básicamente diciendo que yo no tengo nada que ver con vosotros si hacéis esto y esto y esto. Luego volvemos al árabe. Dice, أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Dice, Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneció 10 años convocando a los hombres al monoteísmo. ¿Vale? Durante 10 años estuvo en Mecca invitando a la gente, glorificando la unicidad de Allah Azza wa Jal, invitando a la gente de dejar la adoración de estatuas y solo adorar a Allah Azza wa Jal. Durante 10 años en Mecca. ¿Vale? Tras estos 10 años, Allah le elevó al cielo donde le prescribió las 5 oraciones obligatorias. ¿Vale? El conocido, momento en la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando fue elevado al cielo y ahí se le prescribió, conoció a los otros profetas y enviados y Allah Azza wa Jalla le prescribió los 5 rezos, los cuales al principio eran 50 y luego iba bajando 45, 40, 35, 30, ya que el profeta Ibrahim, alayhi salam, le dijo que tu comunidad no podrá soportar estos 50 rezos y le aconsejaba que volviera a Allah Azza wa Jalla a pedirle que le rebaje el número de rezos por día. Y es un momento conocido en la historia del profeta Muhammad sallallahu la cual no es el foco de lo que estamos hablando ahora, pero Allah le elevó, le prescribió las 5 oraciones obligatorias. Y aquí el punto interesante aquí es saber que o enfatizar en el hecho de que durante 10 años en Mecca, el profeta Muhammad sallallahu durante 10 años en Mecca, el profeta Muhammad sallallahu estaba invitando a la gente a At-Tawhid durante 10 años. At-Tawhid. No había ni oración, no había ni zakah, no había ni ghusl, ni wudu, ni todas estas adoraciones o todos estos actos de los cuales te ayudan a cumplir con tus oraciones, o te ayudan a cumplir con tus acciones de adoración. Todo esto no había durante esos 10 años. Habían diferentes tipos obviamente, de cosas que el profeta Muhammad sallallahu informaba a sus compañeros de hacer en cuanto a cómo adorar a Allah Azza wa Jal y pequeños actos de adoración así, pero no había nada oficial como los 5 rezos, como As-Siyam, fi Ramadán, y todos estos tipos de adoraciones, los cuales tenemos ahora como jurisprudencia, como actos legislados con sus reglas, con sus shurut, con sus condiciones, con sus pilares, etc. Así que aquí es importante ver la importancia de at-tawhid, la importancia del hecho de unificar a Allah Azza wa Jal y apartarnos del shirk completamente, ya sea el shirk en sí, ya sea los objetos los cuales son adorados, o ya sea la gente la cual coge como ese tipo de creencia como convicción religiosa.
el hecho de adorar a otro que el solo Dios. Entonces, durante 10 años, y por eso es muy importante el hecho de, de siempre empezar, cuando empiezas a aprender tu din, cuando empiezas a aprender tu religión, no hay nada más importante y no hay nada más benéfico que el hecho de aprender sobre Tawhid. Porque, como hemos dicho antes, si tus raíces, tus fundamentos no son sólidos, no sabes cuáles son actos de shirk, no sabes qué es lo que Allah Azza wa Jal te pide. Que quiere decir que te pide como su siervo. ¿Vale? Si no sabes qué es lo que hace de un acto shirk y qué es lo que hace de un acto no shirk, y todos estos fundamentos, los cuales están relacionados con el tawhid y los cuales están relacionados también con la método tawhid, también aquí podría entrar también el hecho de cómo tú sigues la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que es el primer pilar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, también está eh, mezclado en ello, en el hecho de cómo adorar a Allah Azza wa Jal, ya que nosotros adoramos a Allah Azza wa Jal a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que el hecho de cómo saber cómo seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y qué es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo debo yo adaptar esto a mi forma de ser, de quién cojo la religión del Islam, de quién aprendo la religión del Islam. Y si esta persona no está cualificada y esta persona cuando habla no me da pruebas del Corán y de la Sunna, ¿debo yo aprender de esta persona aunque tenga una barba, o aunque lleve una taquilla o aunque lleve un camiso? Todo esto está relacionado con Tawhid. Y por eso esto es lo más importante de aprender, tu metodología, de cómo debes seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo debes aprender y a través de quién y a través de cómo y la forma que utilizaban los salaf, los predecesores, para aprender la sunna para aprender sobre su religión. Entonces, esto es importante enfatizar en esto porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 10 años enfatizó en esto, durante 10 años. Entonces, ¿cómo una persona ahora va a aceptar el Islam o empieza a practicar su religión y, y al primer año, por ejemplo, o al segundo o al tercer año, está focalizándose en aprender cosas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante esos primeros años no se focalizó en aprender? Como por ejemplo, yo lo primero que quiero aprender es sobre cómo son los ángeles que Allah ha creado. Y solo te focalizas en aprender, eso no te va a ayudar. O solo o quieres saber cómo Allah ha creado los cielos y la tierra porque tienes mucha curiosidad. Entonces, inshallah, al final de la clase voy a contestar las preguntas. Entonces, lo que es importante entender es qué es lo más importante, qué es lo prioritario. Tenemos que aprender a priorizar lo que aprendemos, ¿vale? Entonces, muy importante. También hay un hadith donde Mu'adh ibn Jabal, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo envió al Yemen a hacer da'wah. Lo envió a hacer da'wah y le dijo, lo primero que digas a esa gente, lo primero que llames a esa gente que sea la ilaha illallah, que sea el tawhid. No vas ahí y les digas, oh, tenéis que rezar a Dios, oh, tenéis que... obviamente eso, el hecho de que tenéis que rezar a Dios está relacionado con el tawhid, pero lo que quiero decir con eso es que no sea lo primero que le digas a la gente que tienes que hacer esto. No, lo primero que tienes que hacer es enseñarles la, la grandeza de Allah Azza wa Jal, ya que eso indirectamente te hace naturalmente glorificarlo, ya que cuando sabes de lo que es capaz, em,
naturalmente tu conexión con Allah Azza wa Jal va a ser más pura y vas a ver que naturalmente, obviamente, todo lo que, ya sean estatuas, ya sea gente, ya sea individuos, no tendrás ningún tipo de relación o de me salen otras palabras en otras lenguas de يعني علاقة ما في علاقة بينك وبينهم. No hay conexión, no hay una conexión tan, tan firme, porque sabes que Allah Azza wa Jalla es el único que puede ayudarte, porque sabes que Allah Azza wa Jalla es el único que puede hacer algo, entonces solo tendrás miedo a él, etcétera, etcétera. Vale, los 10 años. Allah le elevó luego y le prescribió las 5 oraciones y luego oró en la Meca durante 3 años más. Durante 3 años más. Y luego le fue ordenada la Hijra. O sea que en Meca estuvo durante 13 años. Y luego hicieron el Hijra, que es la inmigración al Medina. La Hijra significa la inmigración de una tierra de politeísmo e idolatría a un territorio islámico y monoteísta. Esta inmigración seguirá vigente hasta el día del juicio. La inmigración o el Hijra es algo que el musulmán, sobre todo si estás en un país donde no puedes practicar tu religión de manera libre. ¿Vale? Todos los sabios, el tema del hijra, es un tema del cual los sabios tienen diferentes opiniones en ello, que es cuando es obligatoria, cuando es mustahabba, cuando es recomendada, y etcétera, etcétera. Pero lo que están de acuerdo es que si estás en un sitio donde no te dejan practicar tu religión, donde, por ejemplo, si fueras a rezar primero que no te dejan tener mezquitas, eso primero. Segundo, que si rezas en la calle, por ejemplo, yo qué sé, te metan en la cárcel. O si vas con un camis o con el hijab por la calle, no te dejan hacer. Estos están de acuerdo de que sería obligatorio que la persona emigrara a un sitio donde puede adaptar su religión a su vida, ya sea las responsabilidades, ya sea con el trabajo, ya sea con los estudios, ya sea con tu familia, ya sea con diferentes cosas las cuales necesitas para tú practicar tu religión en ese sitio. Entonces, el hijra, el hecho de tú irte de un sitio donde no puedes practicar tu religión a un sitio donde puedes practicarla, es algo lo cual será vigente, lo cual existe en la religión del Islam y es un acto de adoración. Luego dice Allah al respecto de esta hijra, los ángeles les preguntarán al tomar sus almas, ¿por qué dudasteis? Responderán, nos sentíamos débiles y oprimidos por los idólatras en la Meca. Les dirán, ¿acaso la tierra de Allah no es suficiente basta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el fuego como morada, quema al fin, salvo los hombres, mujeres y niños débiles que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo, a ellos Allah les ha de perdonar, Allah es remisorio, absolvedor. Vale, esto básicamente, resumido, es que el día del juicio se les preguntará por qué no habéis emigrado y dirán, es que, no, perdona, el día del juicio se les preguntará por qué no habéis adorado a Allah Azza wa Jal a este nivel que se os pedía. Y dirán, es que nos molestaban o no nos dejaban hacerlo. Y luego se les dirá, pero ¿acaso la tierra de Allah Azza wa Jal no era bastante vasta como para encontrar un sitio donde puedes practicar tu religión? Queriendo decir, por ejemplo, un ejemplo más que podamos entender todos estando aquí en España. Por ejemplo, una persona dirá el día del juicio, no, yo no llevaba, por ejemplo, el hijab en el trabajo porque claro, es una presión social y la gente te mira o a lo mejor no encuentras trabajo. O el hermano, por ejemplo, dirá, yo es que no hacía el rezo del Jumu'ah porque, claro, los viernes trabajaba o no rezaba el rezo a sus horas porque mi jefe, claro, me decía que, que solo tenía 10 minutos de descanso y era difícil yo encontrar cualquier excusa así. Se te será preguntado. Allah Azza wa Jal te dirá, ¿acaso la tierra de Allah no era bastante vasta como para tú irte a otro sitio
para adorar a Allah Azza wa Jal correctamente? ¿Acaso en otros sitios, otros países no es más fácil hacer eso? ¿Acaso en otro trabajo no puedes hacer eso? ¿Acaso, o sea, no será una excusa? Esto que digas que, pero es que no me dejaban hacerlo. Eso no será una excusa el día del juicio. Del juicio. De hecho, debes adaptar primero y adaptar la religión o adaptar tu vida a la religión y luego encontrar maneras de cómo buscarte la vida. Vale, yo tengo mi religión, necesito hacer mis 5 rezos al día, necesito hacer mi salat del Jumu'ah como hombre, necesito cubrirme como mujer, necesito no tener contactos muy cercanos con el otro género, hasta un cierto punto, obviamente, obviamente tenemos que ser realistas también. Y todos estos tipos de fundamentos y tipos de principios, los cuales tiene el musulmán y la musulmana, primero tú adaptas eso y luego buscas un sitio donde puedas, ya sea en tu mismo país, en un trabajo diferente, o ya sea que te tengas que ir de ese país. Entonces eso es el concepto del hijra. Luego dice otra ley: oh siervos míos, ¿qué habéis creído? Por cierto que mi tierra es extensa, adoradme pues solo a mí, entonces emirad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos. Quieren decir, no digas estoy oprimido, no, vete. ¿Por qué no puedes emigrar? ¿Por qué no te vas a otro sitio? La tierra es vasta, Allah te está diciendo. La tierra es extensa. Este mundo es grandioso, hay un montón de países. No digas, es que estoy oprimido y vivas toda tu vida oprimido sin coger ningún tipo de causa como para salir de esa situación. Luego dijo el Bagawi, que Allah tenga misericordia de él, este versículo hace referencia a los musulmanes que permanecieron en la Meca y no pudieron emigrar. Y Allah los menciona con el nombre de creyentes. ¿Vale? El Bagawi es un mufassir, un intérprete tal como tienes Tafsir ibn Kathir, tienes Tafsir al-Bagawi, Tafsir Mujahid ibn Abbas, etc. Dice, este versículo hace referencia a los musulmanes que permanecieron en la Meca y no pudieron emigrar. Luego dice, la hijra está mencionada en la Sunna también, puesto que el profeta Muhammad sallallahu dijo la emigración, la hijra, perdurará hasta cuando ya no sea posible arrepentirse. Y el arrepentimiento será posible hasta que el sol salga por el poniente, queriendo decir, el día del juicio. Cuando el profeta se estableció en Medina, le fueron revelados el resto de los preceptos islámicos, como es zakah, el ayuno, la peregrinación, el llamado a la oración, ordenar el bien y prohibir el mal y otros. ¿Vale? O sea, todo esto durante los 13 años en Mecca no había todo esto. Era solo el hecho de at-tawhid, el hecho de formar tu creencia por Allah Azza wa Jal. En esta labor permaneció durante 10 años. Luego falleció y la religión que difundió aún perdura, pues no existe nada bueno y positivo sin que esta religión exhorte a ello. No existe nada bueno ni positivo sin que esta religión haya hablado de ello, ni nada malo sin que la religión lo prevé. Aquí hay un tema importante el cual enfatizar, el cual es que hay muchas sectas ahora, hay muchos tipos de musulmanes, los cuales ahora te dicen, por ejemplo, sí, pero es que hay unos secretos, por ejemplo, sobre el Islam que nadie sabe y solo sabe este sheikh o solo sabe este tipo de culto, o ya sean los sufíes o ya sean los mu'tazila o ya sean los chiitas o ya sean solo este grupo sabe sobre estos secretos. No, 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 no. Tenemos que saber que el profeta Muhammad sallallahu no ha dejado nada sin hablar de ello, si es bueno. Y no ha dejado nada malo sin prevenir de ello, si es malo. Y que tú creas lo contrario a ello es indirectamente mi creencia a Allah Azza wa Jal. Porque estás diciendo que Allah no ha tenido la capacidad de, de, de hacer saber a todo aquel el cual lee el libro del Corán o lea la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no ha sabido o premeditar que
en este tiempo, por ejemplo, eh, eh, o sea, que el profeta moriría en este año y luego pasaría tal cosa, entonces la gente, o sea, el profeta no había hablado de ello. No, no, no. Allah Azza wa Jal ha premeditado todo desde el principio hasta lo que pasará hasta el día del juicio. Entonces, el hecho de tú creer que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ha hablado de todo lo bueno y lo malo es indirectamente mi creencia. Entonces, debemos saber que Allah Azza wa Jal se ha asegurado de que su Corán es completo. Por eso ha dicho en el Corán: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa akmaltu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا". O sea, hoy he completado para vosotros mi religión y he completado también mis favores para vosotros. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Y estoy complacido con esta religión que ha sido completada hoy para vosotros. Queriendo decir que no hay nada que entra nuevo ni nada que sale. Esta religión ya ha estado completada y esa ley fue revelada en el día de Arafa, el cual fue el último sermón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, antes de morir, entonces el din está completo. Todo lo bueno ha sido hablado de ello, todo lo malo ha sido hablado de ello. Nadie, ningún musulmán, ya sea líder, ya tenga la barba más larga que tenga, o ya tenga el conocimiento o la elocuencia más elocuente del mundo, no te puede decir que hay algo que el profeta no ha hablado de ello, o que hay algo que debemos saber o seguir que no está en el Corán o que no está en la Sunna. Imposible. ¿Vale? Entonces, el bien al que nos invita el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el monoteísmo, el hecho de adorar a Allah Azza wa Jal solo y a todo aquello que Allah ama y le complace. ¿Vale? Esto es el bien al cual nos invita. Y el mal que esta religión previene es la idolatría y todo aquello que Allah desprueba y rechaza. Randa, veo las rayas que me estás haciendo. ¿Qué me estás haciendo aquí? ¿Me quieres? Em, el bien al cual nos invita. Vale, el mal que esta religión previene es la idolatría y todo aquello que Allah desprueba y rechaza. Todo lo que es haram, todo lo que Allah nos ha dicho de apartarnos de ello. Allah envió a su mensajero para toda la humanidad, ¿vale? Y estableció como... A ver, lo voy a ampliar ya un poco. ¿Vale? El mal, Allah envió a su mensajero para toda la humanidad, ¿vale? Queriendo decir que obviamente antes había más mensajeros. Antes había más mensajeros que estaban enviados a gente en específico. Jesús a tal pueblo, Abraham a tal pueblo, Salomón a tal pueblo, Idris a tal pueblo, Daud a tal pueblo, etcétera, etcétera. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la diferencia que tiene es que ha sido enviado a toda la humanidad. Todos los pueblos que vendrán después de su muerte o después de que haya sido proclamado mensajero, todos esos están obligados a seguirle a él, ya no sean árabes ellos, o ya sean chinos, o ya sean africanos, o ya sean de cualquier continente, deben seguir al último mensaje, el cual es el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y estableció como obligatorio que tanto los humanos como los genios obedecieran al mensajero. Tanto los humanos como el jinn deben obedecer al mensajero. Y aquí ahora nos dice el imam las pruebas en cuanto a lo que acaba de decir. Dice Allah: di, oh hombres, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros. Inni lakum rasulun. Pero vamos a leer el árabe primero, si no me lío leyendo el español solo. Estamos aquí abajo. Dice: "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'an". Oh gente, soy para vosotros un mensajero para todos vosotros. Wa akmala Allahu lahu ad-din. Y Allah completó para él la religión, el cual hemos dicho, la ley a la cual hemos mencionado hace poco. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia para con vosotros
y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. He perfeccionado vuestra religión, queriendo decir que no hay nada nuevo que puedas agregar a la religión. Hay mucha gente, aquí hay un tema, el cual ayer estaba hablando con un hermano. Ayer un hermano envió una pregunta sobre relacionada con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, vale, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba 2 rak'as para el Dhuhr y 2 rak'as para el Asr cuando viajaba. Pero yo quiero hacer algo mejor. Quiero rezar 4 para el Dhuhr y 4 para el Asr para que Allah me recompense más. Pero lo que es importante saber es que lo mejor de hacer es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque en tus ojos sea menor en cantidad. No quiere decir que porque sea menor en rak'as y menos esfuerzo es mejor y Allah te va a recompensar más. Perdona, no quiere decir que porque sea menor en cantidad de rak'as que vayas a ser que es menor en su importancia. No, de hecho, todo lo que ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sea habiendo hecho una acción o ya sea habiendo dejado una acción, es el hecho de que tú lo hagas es mejor. No, no es así. Por ejemplo, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando viajaba no ayunaba, no vengas tú ahora y digas, yo quiero hacer mejor, quiero esforzarme más y quiero que Allah me quiera más, así que voy a ayunar viajando también. No, no. Allah te ha dicho, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lo que el profeta te ha traído, cógelo. Lo que el profeta ha dejado y te ha dicho de dejar, déjalo. Tú adoras a Allah Azza wa Jal de la mejor manera a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuanto más te adheras y más practicas la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, más Allah Azza wa Jal está complacido contigo. Por eso Allah dice en otra ley, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Diles o di, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la gente que si de verdad queréis a Allah Azza wa Jal, si de verdad amáis a Allah Azza wa Jal, seguidme a mí. Seguidme a mí y Allah os querrá y os perdonará vuestros pecados. ¿Vale? Así que la mejor adoración no está en la mayor cantidad, sino en lo más cercano a lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hecho, ya sea poco en cantidad, pero si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha hecho, eso es lo mejor que puedo hacer. Ni más ni menos, sino lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hecho. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que está perfeccionado vuestra religión. Entonces, como por ejemplo, tú no puedes venir ahora y decir que, que el hecho de practicar el aniversario del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo tomas como una adoración cada año y os sentáis y hacéis dhikr y creáis este tipo de adoraciones extras, no puedes decir que porque haces esto estás siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo haces por amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y crees que vas a estar recompensado por ello. Cuando han habido generaciones tras generaciones, ya desde en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se ha hecho eso. Después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muriera, los compañeros no han hecho eso. Los tabi'in no han hecho eso. Atba' tabi'in no han hecho eso. ¿Qué, ¿Qué vas a venir tú ahora después de miles de años o después de 1000 y algo años y decir que, que haciendo algo que ninguna de las generaciones cercanas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hacer algo que ellos no han hecho, vas a decir que tú estás haciendo más o que estás haciendo algo eh, de la religión, lo cual no estaba en ese tiempo. Y eso nos hace volver a esta misma ley. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. Cuando algo está perfecto, no se agrega nada a ello ni se quita nada a ello. Tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los compañeros adoraban a Allah en ese tiempo, así es como nosotros tenemos que adorar a Allah Azza wa Jal
en nuestro tiempo también, ni más ni menos. Yo quiero hacer lo que el profeta y sus compañeros han hecho en ese tiempo. Y así. ¿Vale? Acerca de su fallecimiento, dice Allah, en verdad tú morirás y ellos morirán. Luego, en verdad, el día de la resurrección, junto a vuestro Señor, litigaréis. Quieren decir, seréis preguntados sobre vuestras obras y deberéis responder a ellas. ¿Vale? O sea, esto es una prueba de que el profeta Muhammad ha muerto. Los seres humanos, luego de la muerte, serán resucitados. Allah dice, de ella os hemos creado y a ella os haremos retornar y de ella os sacaremos otra vez. Y también dice, Allah os creó de la tierra, después os hará volver a ella al morir y os hará surgir nuevamente de ella el día del juicio. ¿Vale? Esto es una prueba de que el ser humano es resucitado, una prueba basada en el Corán. Al resucitar deberán rendir cuentas de sus actos y luego serán recompensados o castigados. ¿Vale? Allah expresa, a Allah pertenece cuánto hay en los cielos, todo lo que hay en los cielos y en la tierra para castigar a quienes obren el bien, para quienes obren el mal y, retribuir, para castigar lo que se obren el bien, he dicho, para castigar a quienes obren el mal y retribuir a quienes que obren el bien con una hermosa recompensa. ¿Vale? Aquí está básicamente explicando el orden de la vida. Tú naces, aprendes sobre el Tawhid, sobre la unicidad de Allah Azza wa Jal, lo adoras a Él solo, mueres, eres resucitado y, y tienes que rendir cuentas eh, sobre tus sobre tus sobre tus sobre tus obras. Anwar dice que no escucha. ¿Podéis enviarle un mensaje y decir que vosotros sí que escucháis? Así no corto. Luego dice, todo aquel que desmiente la resurrección es considerado incrédulo porque Allah dice, los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles, claro que sí, por mi Señor seréis resucitados. Y luego informados de cuánto hicisteis, ello es para Allah, Allah fácil. Aquí hay un punto importante el cual enfatizar, el cual es que todo lo que pone el Corán, obviamente, si me crees en ello, pues directamente te vuelves no musulmán. Ya sea el día de la resurrección, ya sea la obligación del rezo, ya sea la prohibición la prohibición de tener relaciones sexuales con el mismo sexo, ¿vale? La homosexualidad, el hecho de me creer que no está prohibido, el hecho de me creer todo lo que pone en el Corán, ya sean reglas o ya sean prohibiciones, si tú me crees en ellas, es directamente una manera de cómo tú volverte creente o volverte no musulmán, básicamente. ¿Vale? O sea, de la misma manera aquí dice que aquellos que me creen en la resurrección, obviamente está en el Corán. Si me crees en la resurrección y está en el Corán, estás me creyendo en el Corán. Y Allah dice en el Corán, ¿creéis en parte del libro y me creéis en otra parte del libro? Y es una pregunta retórica, quieren decir, no tiene sentido hacer eso. Luego Allah envió a todos los mensajeros como advertidores del castigo y albriciadores de la recompensa que recibirán los creyentes. ¿Vale? Quiere decir que Allah ha enviado a los mensajeros, advierten de shirk, obviamente, y dan la buena nueva de la recompensa que recibirán los creyentes. ¿Vale? Te dan buenas noticias. Luego el Altísimo dice, mensajeros albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah luego de la llegada de los mensajeros. Allah es poderoso y sabio. Quieren decir que los mensajeros te traen la buena nueva y te advierten sobre lo que no debes hacer. ¿Vale? Ese básicamente es el objetivo o el trabajo de los mensajeros y de los profetas o de los mensajeros, ya que el profeta no tiene por qué tener un mensaje que hacer llegar. ¿Vale? Eso es la diferencia entre el profeta y el mensajero. El Nabi o el Rasul.
¿vale? Hay algunos profetas los cuales no tenían un mensaje específico el cual hacer llegar. Pero los Rasul tenían un mensaje o un libro o unos mandamientos los cuales hacer llegar. Esa es la diferencia. El primero de ellos fue Noé y el último y sello de los profetas fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alayhi salam. Dice Allah acerca de Noé, por cierto que te hemos revelado como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron a todas las comunidades. Allah envió un mensajero desde Noé hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos les ordenaban que adorasen únicamente a Allah y les prohibían que adorasen a los tagut. Dice Allah, ahora diremos qué es el tagut. Por cierto que dice Allah, por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Allah y evitar los ídolos. Básicamente todo, aquí lo que dice en simple español, Allah ha enviado un mensajero y todos los mensajeros han dicho adorad a un solo Dios y solo Él es digno de ser adorado. Todos estos han dicho lo mismo. Allah ordenó a todos sus siervos a través de los profetas rechazar los tagut y creer en Allah. ¿Qué es un tagut? Dice Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, el tagut es todo aquello que se toma como objeto de adoración, ¿vale? O los amuletos es un tagut, seguimiento u obediencia. Los tagut son numerosos, pero los 5 principales son Iblis, la'anahullah, que Allah lo maldiga. Todo aquel que acepte ser adorado es un tagut también. Aquel que invita a los hombres a que le adoren, ¿vale? Como por ejemplo, hay, yo qué sé, los pastores de algunas digo los pastores no por no específicamente, pero es lo primero que me viene a la mente. Algunos pastores de algunas iglesias que dicen que tienen que adorarles a ellos y a veces escuchas historias súper, increíbles, básicamente. También aquel que invita a los hombres a que le adoren, aquel que pretende conocer el oculto, aquel que pretende conocer el futuro, por ejemplo, y aquel que gobierna con una legislación diferente a la revelada por Allah Azza wa Jal. ¿Vale? Todo aquel que legisla o gobierna por otra legislación que el Corán es considerado un tagut también. Dice el Altísimo, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme. Queriendo decir al asidero más firme o la religión más firme, el Islam, que nunca se romperá. Y Allah es omnioyente y omnisciente. Este es el significado de no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Allah. Se menciona en el hadith, lo principal es el sometimiento a Allah, o sea, al Islam. Su pilar es la oración y su cúspide es el esfuerzo en el camino de Allah Azza wa Jal. ¿Vale? Lo principal es el sometimiento a Allah Azza wa Jal. Su pilar es la oración y su cúspide y la cima básicamente es el esfuerzo en el camino de Allah Azza wa Jal. Al jihadu fi sabilillah, el hecho de esforzarte contra tus propios deseos, etcétera, etcétera, o también el hecho de defenderte a ti mismo, defender tus derechos, básicamente, también podría ser considerado como jihad. Y aquí dice, y Allah sabe más, y aquí concluye al-usul al-thalatha wa adillatuha, y espero que hayáis beneficiado. Obviamente, para aquellos que no habéis visto desde el principio, los vídeos están los tengo subidos en YouTube y los podéis encontrar también en el grupo. A ver, dejarme ver unas preguntas. Voy a acabar este vídeo primero. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.